Saludos a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Comics Men, el podcast del multiverso, donde hablaremos acerca de todos los temas relacionados con el medio de los cómics, la ciencia ficción, la fantasía y todo lo que se nos ocurre referente a nuestro querido mundillo. Aquí todos los temas son bienvenidos. Nos acompaña el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Soy Tito. Hola, soy Peri. Así como su amigo Paco. Pues en Comics Men, el podcast del multiverso, el día de hoy hablaremos de Spider-Man y de Into the Spider-Verse. Sin más ni más, comenzamos. Hablemos de Spider-Man y de su película más reciente, Into the Spider-Verse. Elegimos este tema porque, pues, parece ser que la opinión popular, o al menos la más, comentada, es que es la película de Spider-Man que ha sido más aceptada por todo mundo. Al parecer, solamente ha tenido buena crítica, buena opinión, buenos comentarios, muy pocos la verdad son desfavorables. Y pues realmente ya vimos la película, quizás no platicaremos tantos spoilers, pero vamos a platicar de todo lo que está alrededor de la misma. No sé ustedes qué opinión personal me puedan dar acerca de esto en general. Bueno, pues efectivamente la película tiene muy buena crítica, porque digo, en lo personal para mí es una película que está súper bien hecha. Pero ¿por qué es que tiene ahorita ya la aceptación que tiene? Digo, aparte de la producción que tiene, que vaya, visualmente es impresionante esa película, está dando una mirada fresca al Hombre Araña, prácticamente, ¿no? Y esto viene a que ya desde el año 2001 que tuvimos la primera película de Spider-Man hecha por el director Sam Raimi, y bueno, con Tobey Maguire, pues ya nos habían presentado a Peter Parker como tal y su origen, ¿no? Y después, posteriormente, tenemos a Andrew Garfield, donde otra vez nos presentan su origen, ¿no? Y a nivel popular, o a nivel al Vox Populi, pues, ya la gente se estaba empezando a cansar del origen de este personaje. Vaya, hay gente que ya le choca el personaje tan solo porque, es que volvemos a empezar. ¿Y sí, por qué tenemos que volver a empezar? Como dice el ¿no? dicho popular, tanto va el cántaro al agua. Así es, ¿no? Y en este caso, pues sí, aquí tenemos un nuevo inicio del personaje, pero como es otro personaje, tenemos un nuevo origen, y la forma como nos lo están contando, pues es tan bien hecha que la gente lo está aceptando, ¿no? Bueno, y aparte, otro factor muy importante es por la temática de la película, que es muchas versiones de Spider-Man. Hay de todo. Cada persona puede elegir a su versión de Spider-Man más querido. Por ejemplo, tenemos a la que es al Miles Morales, tenemos a Miles Morales, tenemos al Spider-Man Noir, tenemos a Spider-Gwen. Ajá. O sea, tenemos un poco de todo. Y es un elemento que siempre ha permitido desde antes a Spider-Man ser un personaje muy querido por todos, ¿no? Entonces, ahorita, por ejemplo, como una anécdota nada más, estamos ahorita a un día de Reyes Magos, ¿no? Ajá. Fui a comprar, obviamente, algunos detallitos para mis sobrinos y todo. Y toda la mercancía de Miles Morales, de Spider-Man, agotada. Todo. Ah, ok. Todo. O sea, se está viendo mucho el impacto de esta película, y creo que le va a permitir es el inicio de un nuevo formato, ¿no? Se ve que, como dijo Tito, es una película muy bien hecha, muy bien animada, que maneja diferentes estilos de animación, porque, por ejemplo, ves a Miles Morales con el cerdo araña, y es un contraste muy fuerte, pero a la larga forman una unión muy interesante, ¿no? Logran cohesionarlos. Exacto. De manera orgánica, digámosle. Pues fíjate que qué importante es esto que acabas de mencionar, porque muchas veces cuesta trabajo, como bien mencionó Tito, adecuarse a decir, bueno, pues es que yo ya conozco al personaje, ya me sé de memoria todo esto de que le pica la araña y que los poderes y lo del gran poder con la gran responsabilidad y todo esto, ya la gente ya está un poquito, como bien dijiste, harta, ¿no? Porque no solamente lo han repetido ya en 2 sagas de películas, sino que en múltiples
series animadas lo repiten a cada rato, en los cómics que a cada rato resetean y rebotean, lo comentan, y tan es así que en la película de Homecoming, pues ahí sí ya como que dijeron, bueno, pues no vamos a adentrarnos tanto en estos detalles porque la gente ya se lo sabe. Pero independientemente de eso, yo creo que podríamos platicar antes de entrar a los diferentes Spider-Man que nos muestra la película y las diferentes características de la misma. Podemos platicar un poco sobre cómo Spider-Man, independientemente de cualquier cosa, es una parte fundamental de digámosle, trío no oficial de superhéroes más populares o más famosos, junto con, obviamente, Batman y Superman. Siempre que comentas con personas quizás no tan documentadas o no fans, como le dicen, personas de a pie, siempre hablas del tema de los superhéroes y todo el mundo te va a conocer a Batman, Superman y Spider-Man. Claro, siempre. Claro. Y yo creo que principalmente el que Spider-Man se haya logrado posicionar en digámosle, tercer lugar, que no es así, ¿no? Pero vamos a llamarle así. A diferencia de estos otros dos personajes, Spider-Man no es tan viejo. Spider-Man fue creado en 1962 y estos otros dos personajes, pues en 1938 y 1939 respectivamente. Pero yo creo que principalmente Spider-Man logró adentrarse en este triunvirato porque él puede llegar a identificarse, o las personas comunes podemos llegar a identificarnos con Peter Parker de una manera mucho más fuerte, a diferencia de, por ejemplo, tratar de identificarse con Batman, que pues en su identidad secreta es un millonario, es un playboy, es la cúspide de la habilidad humana en todo lo que hace, súper, digámosle, no perfecto, pero casi todo lo que hace es como que grandioso, ¿no? Difícilmente se equivoca. O, vamos, en la otra mano tenemos a Superman, que no es que sea complicado que te identifiques con él en muchos aspectos, pero sí es más difícil. Pues un alienígena, es casi un dios todopoderoso, su fuerza descomunal, todo este tipo de cosas lo ponen muy por encima del humano promedio. Pero Spider-Man representa la persona común del día a día, como dijimos hace un momento, la persona a pie, con problemas, con broncas, etcétera. Yo creo que de ahí radica mucho esta popularidad tan grande que ha llegado a él a tener y identificarse en este triunvirato. No sé ustedes qué opinen. Pues fija, yo te voy a decir una cosa. Yo tuve oportunidad de volver a releer el origen de Spider-Man y me acuerdo mucho de la Amazing Fantasy y me acuerdo mucho de la primera página, que supuestamente está Peter Parker alejado de sus compañeros. Ellos se están burlando de él y la sombra de Peter Parker es la sombra del Spider-Man, ¿no? Ajá. La verdad, hace muchos años, cuando yo estudiaba la carrera de psicología, tuve oportunidad de hacer una tesina con respecto a la influencia del cómic en los adolescentes, ¿no? Y pues dentro de parte de lo que yo manejé, siempre manejé la temática de Peter Parker Spider-Man. Como dice Paco, la verdad, de los tres personajes fuertes, Superman, Batman, Spider-Man, Spider-Man es el personaje con el cual cualquier persona se puede identificar. Spider-Man ha sido uno de los superhéroes más jóvenes. Creo que si no mal recuerdo, ustedes me sacarán de dudas, empezó a los 14 años. 15 años más o menos. 15 años aproximadamente. La verdad, en aquel momento pues solamente habían sido sidekicks. Los jóvenes héroes, ¿no? Y al final, algo que siempre me ha gustado de Peter Parker es que es un personaje que siempre ha evolucionado, que se equivoca constantemente. Es más, siempre que se ha enfrentado a un nuevo villano, ya sea la primera vez que se enfrentó a Doc Ock, al Sandman, a Electro, siempre lo han derrotado. De hecho, su primera derrota fue contra el Doc Ock. Doc Ock, exactamente. Es algo que él siempre trata de aprender y es algo que a la larga le ha servido para ser uno de los más grandes héroes dentro del universo de Marvel. Fíjate que sí, qué bueno que mencionas eso, porque muchas veces, en muchas ocasiones, Spider-Man, como bien dices, ¿no? Es derrotado o cuando él vence, le cuesta muchísimo trabajo vencer al enemigo en turno, o al menos en sus primeras apariciones, a diferencia de un Batman o Superman, que recordemos que pues de ahí viene la pose, ¿no? Al final de que, he logrado vencerlos a todos, y entonces queda la pose superheroica, sí, de que
a lo mejor no es que no le haya costado trabajo, pero le costó muy poco trabajo. Y tenemos que volver a ubicarnos en la época, ¿no? Sí, o sea, Superman y Batman fueron creados en una época donde pues todos querían que fuera un poquito más fantástico el asunto, o hasta cierto punto más fantástico, ¿no? Spider-Man es hijo de su época también, y sobre todo es digamos que parte del pilar que formó Stan Lee junto con Steve Ditko, en la llamada era Marvel, ¿no? Que todos los personajes que surgieron en esa época eran personajes mucho más traídos a la humanidad, que eran personajes falibles, eran personajes humanos, personajes que tenían problemas cotidianos. Claro. Cosa que los demás personajes no los tenían, ¿no? Digo, o muy diluidos, quizás. O demasiado diluidos, o muy pues en algún momento pues, veías que Superman en sus inicios, que era más un luchador social, pues sí, de alguna manera reflejaba un poquito la realidad de la época, ¿no? Pero volvemos a lo mismo, él llegaba como redentor, él llegaba a salvar y punto, ¿no? No tenía, él como personaje, él no tenía los problemas, lo tenía alguien más. Aquí en este caso no, en el caso de Spider-Man y antes con los Cuatro Fantásticos, o sea, los que tenían los problemas eran ellos. Sí, entonces, sí, claro. Eso era lo que los volvía mucho más humanos, ¿no? Y mucho más fácil que uno se pudiera identificar con ellos. Lo que mencionas también es pues otro punto así como que muy importante es que fue el primer personaje juvenil que se volvió su propio protagonista, ¿no? Cosa que antes usaban a los personajes juveniles para ser así como que el acompañante del héroe y que el niño se identificara como que, su cuate es el héroe. No, aquí tú podías ser el héroe. Y algo muy importante también es que tú o cualquiera se puede identificar con este personaje. ¿Por qué? Porque tiene los problemas de todos los días. Tiene problemas de dinero, tiene problemas de autoestima, tiene problemas sociales en general, ¿no? Y fíjate, revisando todos los superhéroes Marvel, fíjense que Spider-Man siempre para mí fue el más... Hay una palabra que no puedo usar aquí al aire, ¿no? Pero siempre fue para mí el que menos suerte tenía. Por ejemplo, el más desgraciado. Los Cuatro Fantásticos, bueno, tenían sus problemas, pero eran millonarios. Sí, vivían bien. Los X-Men pues, vivían en una mansión muy padre, ¿no? Y Capitán América, pues bueno, era Capitán América, todo el mundo lo amaba, ¿no? Pero siempre me gustaba que Peter Parker era un personaje que tenía que trabajar para poder ayudar a su tía. ¿Sabes qué, tía? Toma, te doy... Gané por estas fotografías freelancer $200. Toma, quédatelos. Y me acuerdo cuando andaba perreando una moto. Quería comprar una moto, ¿no? muy deshecha. Sí, hecha pedazos totalmente. Y cuando la compró, pasó por Gwen Stacy, que era en aquel momento su sweetheart, y era como si hubiera traído una Harley. O sea, el esfuerzo que te mostraba, el poder, después de tantos problemas, después de tanto trabajo, que él lograra un momento de felicidad, era algo que cualquier lector decía, si él, o sea, yo también vivo eso. Fíjate que en esto que ustedes dos mencionan me lleva, indudablemente me lleva a hacer este pequeño comentario antes de pasar al siguiente punto. Esa básicamente es la manera adecuada, correcta y digámosle por falta de una mejor palabra, es la manera perfecta de hacer que tus lectores se identifiquen con tu personaje, dándoles algo que sea parte de todos, porque todos somos seres humanos, y les das esa cierta humanidad y esa cierta necesidad de pelear en cuanto a no rendirte jamás y lograr tus objetivos, y tienes tus problemas y los superas. El día de hoy, muchas de las cosas que se quieren hacer en los cómics, y yo siento que de manera errónea, es, en lugar de utilizar esa fórmula, que ya ha sido probada y comprobada y más que demostrada, hoy en día se quieren basar en otras cosas como en orientaciones sexuales, razas, raciales, sobre todo raciales, ideológicas también. Y yo creo que esa manera no es la correcta, porque entonces dejas fuera un nicho de personas que no son así.
se están enfocando demasiado en aspectos superficiales y no en aspectos verdaderamente importantes. Y se los estamos diciendo, o bueno, al menos en nuestro caso, pues personas que vivimos en México y que somos pues latinos y entraríamos, entre comillas, en esa mal llamada... Ay, es que las minorías tienen que ser identificadas con los personajes. Efectivamente, porque en teoría racialmente nosotros pues no nos parecemos a Peter Parker. Exacto. Sin embargo, sí, Peter Parker sí tiene muchísimas características que muchos de nosotros o quisiéramos tener o que nos identificamos con ellas, ¿no? Que son precisamente eso es lo más importante. Exacto, que son precisamente las que ustedes dos mencionaron ahorita. Humanidad, tengo problemas sociales, problemas familiares, no sé qué es lo que voy a hacer con el día de mañana en mi trabajo, cosas así. Eso es muchísimo más importante. La raza y la sexualidad y todo eso quedan en segundo plano. Es un complemento, más no es lo que te define como persona. Y básicamente eso es lo que Spider-Man representa. Fíjense que también se ha mencionado muchísimo que el Hombre Araña siempre ha sido un personaje muy solitario en cuanto a sus aventuras. Es un héroe que no forma parte fundamental, ojo, esta palabra es importante, fundamental, ni usual de ningún equipo de superhéroes, cosa que es cierta. ¿Ustedes a qué creen que se deba? Para mí, para mí Spider-Man o el Hombre Araña, pues es un personaje que funciona mucho mejor solo. O sea, su propio desarrollo es propiamente ser él mismo, ¿no? Él enfrentarse al problema, él resolver el problema, ¿no? Cuando participa con los demás personajes, pues a veces, por las mismas características de los demás personajes y por los niveles de poderes de los demás personajes, pues Spider-Man a lo mejor simplemente no figura, ¿no? O sea, o no tiene mucho que aportar a un equipo, realmente, ¿no? Y no es necesario, ¿no? O sea, el mismo Hombre Araña por sí solo, como personaje, pues yo creo que da mucho más que si fuera parte dentro de un equipo. Es más, muchos equipos, aunque aprecian a Spider-Man, o sea, lo consideran miembro honorario algunas veces de ellos, no lo toleran mucho. Porque su personalidad es muy bromista. O sea, él es muy bromista, es más, siempre, una característica que él siempre ha tenido es que cada vez que pelea con un villano, él cuenta chistes malos. Porque su tío Ben contaba chistes malos. O sea, era una forma de que él trataba de molestar a los rivales y ellos se enojaban con él. Perdían el control. Y ya es una táctica, es una técnica así medio arte marcialista, muy de distracción. Entonces, obviamente, los Avengers, él es muy bromista. El personaje de Peter Parker que le pone, por ejemplo, telarañas a los calzoncillos de Wolverine, o cosas así. Entonces, lo quieren, pero hay veces que no lo toleran. Pero fíjense que hay algo muy, muy gracioso. Todo el mundo, todos sabemos la personalidad de Wolverine. Wolverine es una de las personas más agrias, crudas dentro del universo Marvel. Llamémosle quisquilloso. Quisquilloso. Bueno, como dato general, ¿sabían ustedes que Spider-Man es de los personajes, o sea, es uno de los amigos más cercanos de Wolverine? Wolverine lo considera a Spider-Man dentro de sus mejores amigos. Es más, es como un... Para Wolverine, Spider-Man es como un ícono de la moralidad. Siempre ha habido en los cómics historias con ellos, team-ups y todo, ¿no? Algunas historias muy... Hubo un cómic también donde ellos estuvieron como protagonistas. Sí, un cómic, pero siempre ha habido ese momento en el que Wolverine admira a Spider-Man, lo admira. Y él necesita convivir con él para conservar esa humanidad, ¿no? Es algo que me llama mucho la atención. Ahora, otro personaje que no van a creer que también admira a Spider-Man de una forma, pero casi obsesiva, es Deadpool. Deadpool siempre anda buscando a Spider-Man, siempre lo busca. Sí, de hecho tienen también su serie. Exacto, ahorita. pero lo admira, es más, hasta siempre hay historias donde Deadpool love Spider-Man, o sea, también es... Pero fíjense qué tipo de personajes son los personajes un tanto con un trasfondo oscuro, asesinos y todo, porque Peter Parker siempre ha sido
el personaje, creo yo, a menos que ustedes me digan lo contrario, con más moralidad dentro del universo Marvel. Sí, y aparte de ser el insignia y de que se ha relacionado con prácticamente la mayoría de ellos. Ahora, también cabe aclarar que dentro de... eso lleva un objetivo muchas veces, ¿no? Digo, ya saliéndonos un poquito del tema fantástico, el objetivo de muchas veces meter a Spider-Man en casi todo es para que se haga popular algo, o para que las ventas suban, o precisamente por la gran fuerza que tiene él como personaje y la aceptación que tiene ante cualquiera. Lo metes en un cómic, o lo metes en un equipo, o lo metes en algo para que las ventas suban. Y como dice Tito, muchas veces sí se siente un poquito fuera de lugar y forzado, como pasó en el caso de Avengers, cuando lo metieron ya a formar parte del equipo esencial en los años, bueno, principios de los años 2000, ¿no? Por ahí del 2004, 2003, él ya formaba parte del equipo y siempre tenía que aparecer. Y sí se notaba un poquito forzado. Obviamente era para subir las ventas. Sí, claro. Pero definitivamente eso es lo que luego se siente como que extraño. Y él ha tenido los cómics de Team Up. El Marvel Team Up ha sido de él. Y siempre aparece con otro personaje. Siempre está. Yo creo que es colgarse un poquito de la fama, pues de una manera, digámoslo, positiva. También hay maneras negativas de colgarse de la fama de Spider-Man, que vamos a platicar de eso un poquito quizás más adelante, pero yo creo que se debe mucho a eso, ¿no? Más que el hecho de querer crear historias específicamente de Spider-Man con otros personajes, yo creo que es más por el lado de que, bueno, pues tenemos que meterlo aquí para que suba. Muy similar a lo que pasa con Batman. Sí, tal cual. De hecho, estaba platicando con una conocida que vaya que al final también ella está harta del personaje de Spider-Man, porque pues a cada ratito está saliendo en todos lados, sí, ¿no? Eso sí. Y vaya, tengo que pues estar de acuerdo también en esa parte en que también ha habido un bombardeo del personaje impresionante, como con lo es con Batman, ¿no? Claro. Creo que con Batman ha sido todavía peor, o sea, mucho más fuerte, sí, claro, ese bombardeo, ¿no? Por tanto que pues, a mí ya me agota cualquier cosa que saquen ahorita de Batman. Es que eres poco tolerante, Tito. Sí, seguramente es por eso. Y bueno, y retomando ahorita los títulos que mencionabas de Team Up, el último que yo recuerdo que era protagonizado por Spider-Man fue aquel título que llamaron Avenging Spider-Man. Ajá. Que pues bueno, era supuestamente él ya enfocándonos directamente a el Hombre Araña haciendo team up con alguno de los Vengadores, ¿no? Claro, el primer team up que hicieron fue con el Red Hulk, que me lo volvieron Vengador, no sé por qué diablos. Por redención, ¿no? Redención, pero aparte parte de la popularidad que tenía en ese momento el personaje, ¿no? Uh-huh. Que ahorita pues ya se fue al caño, ¿no? Ya ni siquiera he visto. Ya ni siquiera figura el personaje, ¿no? Y fíjate que erróneamente, porque yo creo que la idea del personaje fue buena y todo fue bueno, y la manera en la cual lo fueron desarrollando, pero pues, no sé, simplemente dijeron, bueno, ya, se acabó. Bueno, es que ya, vamos a volverlo Thunderbolt, vamos a volverlo Vengador, vamos a volverlo esto, entonces ya poco a poco, el personaje funcionaba como villano. Uh-huh. Yo como villano pues, estaba interesante. Pero ya poco a poco el meterlo a los Vengadores o a los Thunderbolts y poco a poco hacerlo así como que más heroico al personaje, más como el general que se supone que es, ya empezó a perder el chiste, ¿no? Pero como me acuerdo mucho de este título, cuando menos de dos números que son a mi criterio excelentes, que es uno que hace un team up con el Capitán América, que es igual, también vaya que donde ellos dos mutuamente se admiran prácticamente, y el otro es uno que tiene con Hawkeye, donde el mismo Hombre Araña así como que le da cierto avionazo al mismo Hawkeye, pero como parte de esa camaradería, ¿no? Que inclusive ahí mismo pues se supone que Hawkeye es infalible a la hora de disparar sus flechas, ¿no? Sí, cierto. Y en ese episodio hacen que falle, pero él no se da cuenta. El que le dice el que se da cuenta es Spider-Man, pero al final le dice no, sí le diste, ¿no? No, él agarra la flecha y la coloca donde supuestamente va. Es que sí tienes razón, ese team up estuvo muy interesante porque le dice Hawkeye a Spider-Man,
Porque no sé por qué, como un dato, yo no sé por qué todos los superhéroes creen que Spider-Man, todos le dicen sus cosas, sus problemas. Yo creo que como también es como el psicólogo del universo Marvel. Le dice, yo no tengo poderes a diferencia tuya y de muchos miembros de los Avengers. Yo tengo que estar practicando día tras día, día tras día, día tras día, día tras día para poder estar a la par de ustedes. Y la verdad, el hecho de que yo en algún momento ya empiece a fallar, ya es una problemática, sería una problemática para mí. Entonces es cuando lo que dice Tito, sí. En la batalla se ve que Hawkeye falla, pero Spider-Man es el único que lo percibe y él agarra la flecha y lo pone donde supuestamente debería de ir. Debería de ir. Sí, claro. Fíjate que yo creo que esa parte que mencionas ahorita es bien importante para entrar al siguiente punto que queríamos tocar sobre el Hombre Araña. El hecho de que el personaje, tanto fuera de los cómics como en los cómics mismos, sea un personaje con el cual te puedes identificar, te puedes relacionar, te eres empático con él. Stan Lee, en múltiples ocasiones, en varias entrevistas, mencionó que en el muy particular caso de Spider-Man, por el hecho de cómo estaba confeccionado su traje y las cosas que hacía, porque básicamente el traje pues no deja ver nada de él, ¿no? Sí. O sea, nada de su piel o nada de sus rasgos físicos. Él decía que cualquiera puede estar bajo la máscara de Spider-Man, en el sentido de que pues cualquier persona puede identificarse con este personaje, ya lo hemos platicado eso. ¿Cómo vieron ustedes este fenómeno, sobre todo en la película de Into the Spider-Verse? Este concepto lo llevan a unos terrenos literales, o sea, ya literalmente te ponen a cualquier personaje bajo de la máscara. Y como acabo de mencionar, tanto en los cómics de Spider-Verse como en esta película. ¿Y a qué me refiero con esto? Bueno, a que hay diferentes Spider-Man, no solamente es Peter Parker. ¿Y ustedes con esto sienten, esta es mi pregunta, sienten que esto desvirtúa un poco a Peter Parker como personaje? O sea, le quita un poquito de importancia a la identidad secreta del Hombre Araña. Hablamos del alter ego del Hombre Araña, básicamente. Bueno, mira, es una pregunta muy, muy difícil de responder. Mi percepción es esta. No digo que sea la ideal. Voy a hacer una analogía aquí. Lo que siempre te han mencionado en las versiones de los Spider-Verse es de que Peter Parker es el centro de una telaraña. Es como sus decisiones han influenciado a la red. La red es esta red que conecta a todos los a todo el Spider-Verse. Siempre, yo creo aquí que se enfoca más en cómo Peter Parker, Spider-Man, ha influenciado a otras personas en seguir su legado, en continuar con la filosofía de que con un gran poder conlleva una responsabilidad, que puede ser desde el cerdito. Bueno, es que el cerdito es Peter Parker. Sí, pero Porker. Peter Porker. Pero al final pero todo es basado en el Peter Parker real. Ahora, por ejemplo, lo de Miles Morales. Miles Morales también es un personaje que ha tenido mucha popularidad. Lo estábamos platicando, Tito lo mencionaba. Que sí, que es el legado de Peter Parker. Es lo que Peter Parker dejó. Spider-Gwen es de otro universo donde, si no mal recuerdo, Peter Parker es el Duende Verde. No, el lagarto. El lagarto, tienes razón. Entonces también ella continúa. Entonces, la influencia de Peter Parker en los otros universos. Yo no creo que esta situación perjudique a Peter como lo estamos manejando, sino simplemente, ¿sabes qué? Es la influencia, es la fuerza que tiene el personaje y cómo su ideología puede afectar a otras personas. Estoy de acuerdo contigo hasta cierto punto. Prácticamente el tema de esta película de Into the Spider-Verse es literalmente ese, que cualquiera puede ser un héroe. O sea, siempre y cuando contengas los valores, o sea, que tengas la voluntad y tengas y aprendas a hacerlo, ¿no? Pues tal cual, eso es lo que siempre han mencionado, el llamado camino del héroe, ¿no? O sea, eso creo que esa parte es indiscutible. En el caso de Peter Parker, pues si tú lo ves físicamente es un cualquiera.
O sea, no es real, es como que un pequeño estereotipo, por así decirlo, ¿no? Entonces, prácticamente hecho para que cualquiera pueda identificarse con él o cualquiera pueda asumir que puede ser como él, ¿no? Yo creo que ahí es donde radica la importancia del personaje, de Peter como tal, ¿no? O sea, para mí, Peter Parker es Spider-Man. Nadie más. No, estoy de acuerdo. Los demás personajes, pues bueno, son como que van juntos, con pegado, o son imitadores, o lo que tú quieras, ¿no? Peter es el símbolo, o lo que simboliza esos valores que tiene el personaje propiamente, ¿no? Y es con lo que te vas a identificar, con lo que vas a tratar de tener tú ese pequeño esa pequeña empatía. Esa empatía, pero también ese incentivo para lograr siempre ser mejor, para lograr levantarte, lograr esforzarte y demás, ¿no? Ya el hecho de que exista un Spider-Verse, en muy particular punto de vista, pues hasta cierto punto hace como que quieran que desaparezca un poco o que se atenúe un poco la imagen física de Peter Parker, más no sus valores. Entonces yo sigo creyendo que Peter Parker siguen siendo esos valores, ya no tanto el estereotipo que de alguna manera representa, ¿no? Sí, entonces, el pequeño detalle aquí yo creo es que sí quizás la palabra correcta no sea que lo desvirtúa, pero sí lo minimiza un poco. Yo creo que al personaje en sí, o sea, toda su mitología, todo su bagaje, digámosle, que ha tenido a lo largo de tantos años, desde 1962, se lo atenúan un poco. Sí, como bien dices, pues ya hay un montón de otros personajes que no son Peter Parker, o sea, porque todavía si dijeras, en los cómics esto es muy, muy común. Por ejemplo, que esté el Peter Parker de la realidad 1701, el Peter Parker de la realidad 2099, que de hecho pues no hay uno ahí se llama Miguel Ojara. Ajá. Pero vaya, ese nivel de decir, ¿por qué tengo que cambiar a este personaje que ya me resultó, ya me dio su, digámosle, por falta de una mejor palabra, su servicio, ya me lo dio, y ahora voy a proceder a suplantarlo un poco? No es la primera vez que ha pasado, pero sí es la primera vez que ha pasado con un personaje de un nivel tan importante como lo es Spider-Man. ¿Por qué? Pues, por ejemplo, personajes como Linterna Verde o Flash son personajes que hoy en día, si tú me preguntas ¿quién es Flash? Pues, aunque no lo crean, las respuestas estarían muy diversificadas. Algunos, por ejemplo, yo te podría decir que para mí es Wally West, pero porque fue el Wally West que a mí me tocó. Otros te pueden decir, no, pues Barry Allen es el clásico. Pero Barry Allen no es el original es Jay Garrick. Entonces, hay toda una discrepancia, ¿no? Con personajes como Flash, Green Lantern, pero Superman, Batman y Spider-Man pues siempre van a ser Clark Kent, Bruce Wayne y Peter Parker. Ese es el punto al que yo quería llegar. Y fíjense lo que son las cosas. En un podcast anterior hablamos sobre la importancia de los nombres de los superhéroes y cómo muchas veces se desvirtúa a los personajes que repiten nombres. Y bien lo dijimos, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que ahorita haya, por poner un ejemplo quizás rápido, ¿no? Haya 5 linternas verdes, o haya 2 antorchas humanas, o haya 2 capitanes Marvel, que bueno, durante mucho tiempo lo hubo, pero ahorita ya se llama Shazam, el Capitán Marvel original. Spider-Man está pasando por este proceso. O sea, ahorita estamos platicando de eso, y yo creo que desgraciadamente sí, porque puede llegar a ser confuso para muchas personas. Volvemos a repetir ese término un poquito chocante de personas de a pie, o sea, quienes no están muy involucrados quizás con los cómics y con todo este mundillo. Ellos dicen, bueno, a ver, pero ¿cómo que este es Spider-Man y también pero yo pensé que el Spider-Man era blanco, o no era una mujer, era un hombre? O sea, ya como que no, como que puede llegar a ser confuso, ¿no? Y es algo con lo que Marvel no se ha logrado poner muy de acuerdo, porque ustedes no me dejarán mentir, que yo recuerde hasta hace el año pasado, por ejemplo, a Miles Morales ya le querían cambiar el nombre y le querían poner Arácnid, ¿no? Sí, le querían poner Arácnid. Y yo recuerdo perfectamente que leí un artículo donde decía que ahora le iban a poner Spidey,
O sea, era un juego de palabras, ¿no? Como espía, guión y una D, ¿no? como para decir que es Es que no han sabido, arañita. no han sabido cómo manejar ese personaje. Porque, por ejemplo, originalmente él iba a ser Spider-Man. Pero luego hicieron una historia donde ya pusieron a Miles Morales y a Peter Parker juntos en un solo universo. Y pues, era muy confuso que ambos se llamaran Spider-Man. Sí, porque él era primero Ultimate Spider-Man. Ujú. Así es. Y ya luego, ahora ya es nada más Spider-Man. Entonces, ese tipo de cuestiones, yo siento que son un error. En mi opinión muy personal, y se las voy a comentar, yo creo que es un error porque tú ya tienes a tu personaje, y no estoy diciendo que no pueda haber otros personajes legado, pero el hecho de que seas un personaje legado, muchas veces puede ser que seas un personaje que se quiere colgar de la fama del original. Y recordemos una cosa bien importante, los personajes legado son personajes legado porque el original ya no está. Y aquí sigue estando Peter, y te quieren poner a Miles Morales con el mismo nombre. Entonces, como repito, va a haber un momento en el que van a decir, bueno, a ver, ¿este es Spider-Man? No, este no es. Entonces, ¿quién es? Entonces, este ya no importa. O sea, hablo del popular, ¿no? O sea, Sí, claro. de quienes a lo mejor, pues nada más van y compran el muñeco, o van y entran al Que cine. te voy a decir una cosa, como mencionaste un momento. Los niños que vayan a ver la película van a decir que Spider-Man es Miles Morales. Sí, definitivamente. Pero ¿qué va a pasar cuando esta película ya pase de moda? ¿O qué va a pasar cuando venga la nueva película de Spider-Man y venga Avengers 4? Se va a quedar... Pues entonces Spider-Man es Peter Parker. O sea, ahí es donde entra eso. Ahorita porque está de moda. O sea, este mes y quizás el que viene va a ser Into the Spider-Verse y todo el mundo, ay sí, Miles Morales y bla, bla, bla. Y Peter Parker va a ser pues el panzoncito ya adulto, que pues toma la derrota como todo un campeón. Es que esa escena Es la onda, es muy buena en esa película. Pero eso es a lo que me refiero. O sea, a lo mejor ahorita, pues sí, ya Miles Morales es Spider-Man, ok, va, te lo acepto. Pero ¿qué va a pasar al rato cuando venga la segunda parte de Spider-Man en el Marvel Universe? Y cuando venga Avengers 4 y ya lo revivan, spoilers alert, que nadie se lo espera, ¿verdad? Pero, Y que no viene una película después de Avengers 4, obviamente. eso es Bueno, lo que te voy a decir como una que cosa. nos hace ruido. Te voy a decir una cosa. Si yo creo que Marvel en algún momento, tal vez hasta con todo lo que están haciendo, vayan a dirigir que la próxima película del universo cinematográfico de Spider-Man sea Miles Morales y vayan quitando a Peter Parker. Sí, o sea, yo espero que no, pero ellos van a ver lo que vende más. Pues mira, yo no creo que un personaje como Miles Morales, que es un personaje forzado, seamos sinceros, es un personaje que lo introdujeron forzadamente, yo no creo que él llegue a desbancar a Peter Parker como Spider-Man. Han sido demasiados años en los cuales Peter se ha consolidado ya como el verdadero Spider-Man. Pero yo siento, a reserva de que pues quizás me equivoque, yo siento que es una moda el que ahorita quieren agarrar todo esto de la representación y que las minorías y etcétera, que no es la manera adecuada, ya lo hemos dicho una y mil veces, o sea, no es la manera adecuada. Enseguida la gente se va por el lado de que, es que entonces si no estás de acuerdo y no te gusta, pues eres un racista y eres un bla 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 bla, cosa que es una verdadera ridiculez. Hasta y misógino, imagínate. Exacto, No, sí. y eso lo único que te dice es que las personas que alegan ese tipo de contraargumentos no tienen argumentos sólidos, porque es muy fácil, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Calling names, o sea, es muy fácil insultar, es muy fácil, es que tú eres esto. Ok, bueno, no lo soy. ¿Y sabes qué es? No lo soy, pero pues a ver, ¿cuál es tu otro argumento? Vamos a suponer que sí. ¿Y qué otro argumento tienes? No, pues es que, o sea, no tienen nada. El problema aquí, básicamente, es que hagas un personaje que sea fácilmente relatable, un personaje con el que te puedas identificar bien, y la manera correcta de hacerlo es con su personalidad. No te importa un comino qué raza o qué preferencia sexual tenga o a qué minoría pertenezca, eso es lo de menos. Lo que importa es que tenga una buena historia, que tenga humanidad, y ya lo hemos mencionado esto hasta el cansancio. Y fíjense que eso me lleva a platicar un poco específicamente de Miles Morales, porque sí hay una diferenciación marcada entre el Miles Morales que nos presentan en esta película de Into the Spider-Verse y el Miles Morales que nos han presentado en los cómics desde, ¿qué fue, Tito? ¿2011?
2011 más o menos fue que... 2011, 12 más o menos. Por ahí fue la muerte de Peter Parker en el universo Ultimate y a que sacaron a este personaje, ¿no? Y las diferencias son marcadas. Yo, que sí, y bueno, y ustedes también, que nos hemos fijado mucho en estos detalles de personalidades de estos personajes que luego te quieren plantear como que muy forzados. Aquí en esta película Miles Morales sí te da un grado muchísimo más elevado de humanidad, de caracterización, de la manera en la cual lo escriben, ¿no? En los cómics él es más perfecto, digamos, es más así como que, sí, a mí no me puede ir mal en esto, no cometo tantos errores, es a lo que voy, ¿no? Y aquí en esta película yo lo vi más humano, más de que, sí, pues me equivoqué, sí, pues estoy dudando, me está costando trabajo, claro. Más humano. No sé ustedes qué me puedan decir al respecto. Más humano y muy de acuerdo a su edad. Exacto. Porque no olvidemos, si bien Peter Parker cuando muere en el universo Ultimate era un personaje de 15, 16 años, Miles Morales es un niño de 13 años aproximadamente, ¿no? Cuando tiene todo este proceso de volverse el nuevo Spider-Man, ¿no? Y en el caso de esta película, la verdad es que está tan bien hecha que te hace esa diferenciación de una forma tan orgánica que te permite realmente identificarte con el personaje y reconocerlo como un personaje propio, no como el personaje legado, sino como un personaje propio, ¿no? Claro. No, además sí, yo cuando leí por primera vez lo de la muerte de Ultimate Peter Parker, la verdad sí, yo no sé qué intentaron hacer, porque Miles Morales ya desde el primer momento ya sabía hacer todo. Sí, esa es una característica que tienen muchísimos personajes, que son impuestos así, digámosle como Social Justice Warrior, con esta ideología. Pues ya hemos mencionado también en podcasts anteriores a Rey, que también todo lo logró rápidamente en Star Wars, y aquí pues es lo mismo, ¿no? O sea, como que no les cuesta ese trabajo, y aquí lo que hicieron en la película fue que agarraron a Peter Parker y lo pusieron a él de mentor. Entonces él fue el que le empezó a enseñar todo, y luego también sí hubo partes en donde Miles Morales pues así como que le salían las cosas, porque él tiene ciertos poderes que son diferentes a los de Peter. Ajá. Entonces ahí sí pues Peter no le podía como que enseñar esas cosas, pero sí tuvo más ese nivel de conexión que te da, bueno, pues fíjate que soy medio tonto al principio, no puedo dar, nadie nace sabiendo, ¿no? O sea, hasta inclusive los mismos prodigios, pues alguien les tiene que enseñar qué son las cosas que tienen que agarrar para ya luego demostrar que son prodigios en algo. Entonces, eso sí lo marcaron muy bien en esta película, no darte al personaje por sentado, no decirte, bueno, pues este es el token Spider-Man, ¿no? O sea, como que va a ser el latino negro y ya. Esas son las cosas en las cuales, pues quizás no estamos tan de acuerdo. Hablo en general, pero esta película logró hacerlo de una manera orgánica. Ya no sé qué es lo que pase en la siguiente. Escuché por ahí que los planes eran hacer una de puras mujeres araña. Ahí sí ya no sé. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero yo creo que esta estuvo muy bien lograda. No, en ese aspecto cuando menos, ¿no? En los cómics sí es muy diferente. En los cómics sigo viendo la perfección, de que no me equivoco y de que, todo me sale bien de Miles Morales. Pero pues bueno, le dan mucha publicidad por el simple hecho de, que ahora representa una minoría y del nombre. O sea, el nombre es lo que yo siento que le da mucho más fuerza al de los cómics que al de esta película, por el hecho de que pues te estás colgando de la fama. O sea, realmente, ¿no? O sea, no estás haciendo a tu personaje original, como por ejemplo lo que en algún momento de los años 90 fue Static Shock. Sí, que claro. él pues como que sí estaba resurgiendo y como que sí a la gente le importaba y todo, y de repente pues se desinfló. Uh-huh. Pero aquí todavía no se ha desinflado es el Miles Morales Spider-Man. Pero pues igual, o sea, si siguen con las cosas como van en los cómics, yo creo que en algún momento llegará a perder este interés que ha generado el que te identifiques con un personaje de esa magnitud. Y bueno, fíjense que un punto importante que queríamos tocar aquí es que, como es costumbre aquí en Comics Men, casi siempre tratamos de hablar un poco de los orígenes del presente tema.
Y en este muy particular caso, el Spider-Verse, no como tal, pero sí un antecedente muy fuerte y muy importante, ocurrió en la serie animada del Hombre Araña que se transmitió en los años 90. Hubo ahí un crossover, no sé si ustedes lo recuerden, donde muchos Spider-Man de diferentes realidades se conjugan y se juntan y tratan de solucionar una crisis que pues es una crisis universal también, es una crisis multiversal, perdón. Creada también por una versión de Spider-Man. De ellos mismos. Vamos a platicar un poquito del tema. ¿Ustedes qué es lo que más recuerdan de esta parte? Y bueno, ¿por qué no decirlo? Esperemos que ahora con la reciente compra de Fox por parte de Disney, pues esta serie ya pueda ser puesta a la venta en formato DVD o Blu-ray, porque pues de plano no, solo han salido así como que capítulos esporádicos, en volúmenes esporádicos, pero no ha salido toda la serie completa. Y como repito, no sé si ustedes qué recuerdan de esta saga, pero a mí me encantó, recuerdo en aquel momento. Pues fíjate que yo recuerdo que a mí no me gustó. A mí no me gustó porque yo siempre he tenido ese... Es como una cierta repulsión a que me pongan dos versiones o más versiones de mi mismo personaje en el mismo plano. Ajá. Entonces, para mí, es algo que a mí de hecho me desencantó y inclusive dejé de ver la serie, ¿no? Digo, independientemente de si haya estado bien hecha o no, o sea, tan solo para mí, en aquella época, el ver esa acción, me dejó, de interesar la serie y, pues, simplemente no lo seguí viendo, ¿no? Pues fíjate que yo sí recuerdo que lo vi, a mí sí me llamó la atención. De hecho, si no mal recuerdo, fue el arco final de la serie. Terminó con un Spider-Man del universo, digamos, de original, visitando a Stan Lee en su oficina. Eso fue algo muy interesante también. Y bueno, pues sí, efectivamente, como dice Tito, muchas versiones diferentes de Peter Parker estaban conjugadas o reunidas en esa particular escena y tuvieron que juntarse. Si no mal recuerdo, ¿alguno muere? No, creo que no. Lo que pasa es que la historia era de que en un universo Peter Parker por un dolor personal, por una tragedia personal, se deja absorber por un simbionte. Ajá. Entonces él diseña un dispositivo para poder destruir todas las realidades, ¿no? O sea, entonces varios Spider-Man se unen para poder, guiados por el Spider-Man original, por decirlo así, para poder pasar esa crisis. Y entre ellos estaba Ben Reilly, el Araña Escarlata, estaba una versión de Spider-Man que le había quitado los tentáculos al Doc Ock, una versión de un Spider-Man que lo tuvo todo. Ah, sí, recuerdo, es un millonario, ¿no? Es más, en ese momento fue la primera aparición de Gwen Stacy animada. Uh-huh. Fue la primera vez que ponían a Gwen Stacy. Y pusieron a un Spider-Man actor, que era, creo, la única versión de Peter Parker la única versión de Spider-Man que no era Peter Parker, era un actor que interpretaba a Spider-Man. Entonces, al final, ya sabes, lograron derrotar al villano, un gran poder conlleva una gran responsabilidad, pero al final, Spider-Man, el Spider-Man original queda con el actor y le dice, hay una persona que te quiero presentar, y es cuando lo lleva con Stan Lee. Con Stan Lee. Y la verdad, hay una cosa muy interesante porque le dice Stan Lee, creo que tú no eres el Spider-Man que yo creé, porque al final, después de todas las experiencias que tuvo, Spider-Man se sentía confiado, se sentía de estar seguro de su papel, de como superhéroe. Entonces le dice, Stan Lee, me alegro que tú hayas crecido, ¿no? Es algo que me llamó mucho la atención y a diferencia tal vez de muchos, esos episodios a mí sí me gustaron. Y fue el parteaguas de lo que actualmente conocemos como el Spider-Verse. Así es, y que dio origen a esta película. Fíjense que hablando de la película, una cosa que me llamó mucho la atención, no sé qué me puedan comentar ustedes, fue la elección del villano. Porque ya era muy muy común que agarraran villanos muy muy cercanos a
a Spider-Man para ser el villano en turno de sus películas. Casi siempre son exclusivos de él, ¿no? Lo que sería un Doc Ock, un Green Goblin, un Venom, un Sandman. Pero aquí se decidieron ir por el lado de agarrar a uno que es un poquito más, digámoslo, versátil en cuanto a su galería de héroes con los cuales lucha. Escogieron al Kingpin. Y el Kingpin ya venía de haber tenido un pequeño foco de popularidad con las temporadas de Daredevil, específicamente la 1 y la 3, pero el Kingpin que nos presentan aquí es hasta cierto punto similar, porque estuvo muy bien adaptado. Él no, es un criminal, obviamente sí, es un manipulador y él planea todo a nivel a nivel intelectual y a nivel de trama para que le salgan las cosas. Y lo curioso de esta parte o de esta película, cuando menos, es que las razones por las cuales Kingpin es el malo, pues son razones con las cuales también te puedes identificar, porque él quiere resolver la muerte de sus seres queridos, y por eso es que crea toda la maquinaria necesaria para devolverlos, entre comillas, devolverlos a la vida, que realmente no es eso. Lo que quería era traer a las versiones de su hijo y su esposa de otro universo, al universo de él, que es donde los perdió. Y pues de ahí es de donde surgen todos los problemas y en los cuales todos los Spider-Man actúan. Eso sí me llamó la atención bastante, porque normalmente escogen, como bien dije, un villano que está más relacionado con el Hombre Araña, y aquí decidieron, número 1, agarrar uno que no está tan relacionado con él, que sí lo está, pero no de una manera tan marcada, y le dieron una motivación diferente, una motivación con la cual te puedas identificar, y eso yo creo que le dio más fuerza a la película. No sé ustedes qué opinen. Pues fíjate que pues yo difiero un poquito de lo que mencionas, porque precisamente Kingpin inició siendo enemigo de Spider-Man, ¿no? Posteriormente le dieron otros enemigos más o menos del mismo corte, pero sin embargo su origen, su inicio, todo vino a través de Spider-Man, ¿no? Entonces me pareció pues perfecta esa parte. Y volvemos a la parte de que como es el universo Ultimate, pues ahí el Kingpin, pues la única o las únicas veces que yo recuerdo haberlo visto era contra Spider-Man, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues vaya, realmente no le vi esa diversificación que a lo mejor podría tener, que efectivamente es un personaje que inclusive ahorita podemos decir que es más enemigo de Daredevil que del mismo Spider-Man, o que del mismo Punisher, ¿no? Pero que son así como que sus top 3 de enemigos, ¿no? El personaje efectivamente es muy apegado a lo que ya vimos en la serie de Daredevil, y sí que la motivación que tiene es bastante pues terrenal. Es un acto emocional al final lo que lo lleva a hacer esto, ¿no? Pero ese es el villano principal. Pero aquí en esta película no tenemos nada más un villano, tenemos 6 villanos, ¿no? Uh-huh. O si mal no recuerdo son como 6 villanos, ¿no? Porque en segundo lugar tenemos al Prowler. Ajá, que aquí es muy diferente. Que es muy diferente al normal, al del universo 616, pero sí es igual al del Ultimate, que efectivamente es el tío de Miles Morales, que al final, que haciendo la referencia con el mismo Peter, el mismo tío es el que le ha dado las enseñanzas para él moralmente seguir creciendo como personaje, ¿no? Por eso es tan importante este personaje aquí en la película, porque le da un impacto muy fuerte al crecimiento del personaje, ¿no? Tenemos a Tombstone también, aunque lo usan como un henchman, pero pues es Tombstone, uh-huh, al final, ¿no? Tenemos a una nueva versión del Doc Ock, uh-huh, que pues es una mujer, sí, que no es la hija que habíamos conocido en alguna época de los años 90, aquella mona de cabello morado, toda rara, pero es una Doc Ock pues bastante interesante. Está interesante. Sí, no te esperas que sea Doc Ock. Sí, ¿no? Y ¿había otro personaje o no? Eran básicamente esos. Básicamente, o sea, eran los villanos, ¿no? Digo, obviamente, mi villano central es el Kingpin, pero todos los demás personajes, pues, me dan así como que bastante cosas para poder... Ah, como no, el Green Goblin.
Sale en una parte, sale sí. el Green Goblin. Que, El Ultimate Green Goblin. pues, obviamente el Ultimate Green Goblin. Pero le dan una importancia prácticamente nula. Prácticamente, ¿no? Pues no tan nula. No tan nula porque los lleva a la siguiente fase de todo esto, ¿no? Le da mucho pie a lo siguiente. Entonces, aunque ya no vuelve a aparecer el personaje, sí, su aparición le da pie al resto de la trama de la película. Entonces yo creo que sí, es parte de la galería de villanos que tenemos aquí, ¿no? Y bueno, ya ni qué decir también de los demás personajes que en su mayoría son personajes de apoyo. Más que nada, pero tenemos que recordar que pues nuestro protagonista sigue siendo Miles. Uh-huh. Y todos los demás personajes son en dos niveles, son dos niveles de personajes de apoyo. Porque tenemos a Miles, tenemos a Spider-Man y tenemos a Peter B. Parker. Y después tenemos a Spider-Man Noir, a Spider-Ham y Penny Parker. Y a Penny Parker, ¿no? Que están tienen menor importancia en la misma película. Sí, fueron un relleno sí, total. Que claro, sus participaciones pues están chidillas, están interesantes, pero que no alcanzan esa fuerza dentro del empuje para el desarrollo del personaje de Miles. Sí, es que mira, al final, al tener a tantos personajes, el enfocarnos en cada trama es sería muy complicado. O sea, pero ya es el parteaguas. Mira, no duden que va a haber una versión, o van a hacer otra caricatura de Spider-Ham, porque les gustó a los niños chiquitos. Es una fórmula que va a poder sacar diferentes series que van a traer una cantidad de billetitos unos para billetitos. Sony. Y la verdad, como yo no puedo decir más de la película, al final todo lo que ustedes dicen está muy bien dicho. Es una película que fue un experimento que intentaron hacer, funcionó, y yo creo que va a ser la apertura a nuevos proyectos que tengan el nombre de Spider-Man. Pues sí, no nos quedaría más que concluir con esta pregunta. ¿Cómo ven el futuro para la franquicia? Por parte de Sony, me refiero específicamente, porque en Marvel ya sabemos más o menos cómo va. ¿Qué creen ustedes que venga? ¿Cuál será el siguiente paso para la franquicia Spider-Man? Hablemos por parte de Sony, más que nada. Pues fíjate que más que Spider-Man, van a explotar el Spider-Verse. Ajá. O sea, van a explorar esta galería de personajes que ya les dejó aquella saga de hace unos 4 años, 5 años, que pues llaman la atención, y que ahorita en particular con esta película, Miles Morales ya está posicionado como un gran personaje. Y que un personaje popular, un personaje en el que van a poder recargarse para poder tener ese pequeño vacío que les dejó el que Marvel esté trabajando con Peter Parker ahorita, ¿no? Entonces, todos los productos que vamos a tener ahorita van a tener centralizado o una de dos, o a Miles o a cualquier personaje del Spider-Verse. Yo concuerdo con lo que dice Perry, que pues que con cada personaje va a haber ciertos productos enfocados a ciertos mercados, ¿no? Ahora Spider-Man también puede ya dirigirse al público femenino. Sí, O sea, claro. Por ejemplo, como les comento, los juguetes están Miles Morales y Spider-Man. O sea, es un experimento. Al final, como no pueden tocar al Peter Parker original, ¿sabes qué? Ok, ya Marvel lo está manejando. ¿Nosotros qué tenemos? ¿No? Ya tenemos esto y esto. Ya es un cambio más amplio. No toco al personaje base, pero tengo de dónde sacarle jugo a los demás. Y es algo que verdad se venía a venir. O sea, ya van a empezar a ver series, van a empezar a ver una serie de productos, no tanto de Peter Parker, pero sí de los demás, de las demás versiones, ¿no? Sí, y hay para todo público, dependiendo del enfoque, como bien mencionas. No olvidemos a Venom, que fue un enorme éxito, ya Claro. platicamos de él en unos podcasts anteriores, y pues viene la película de Kraven y vienen otras cosas. Pero fíjate que lo más raro es de que de Venom no hubo tanta mercancía. De la película de Venom no hubo tanto... Es que ¿sabes por qué fue eso? Yo creo que porque no le tenían fe. No prepararon yo siento nada. que sí, porque no le tenían fe. Vas a ver que cuando salga la segunda película de Venom, va a haber un
montón de productos, va a haber Sí. un montón de cosas de Venom. Sí, yo creo que fue eso, Sí, que no porque le tenían si mucha se fe. dan estoy de cuenta, acuerdo. antes de que se salga una película, ya está la mercancía previa. Ajá. O sea, no es lo mismo, ¿sabes qué? Van a sacar la película de Spider-Man, sacamos productos de Spider-Man que sabemos que se van a vender. Sí, Pero, claro. pero con Venom no pasó lo mismo, que al final fue una tontería que no lo hicieran, la película fue una buena película, y ahorita que salga la 2, van a ver que va a haber un estante de puras cosas de Venom, todo, va a estar hasta oscuro de tanto Venom que va a haber. Así es la De hecho, verdad. te puedo decir que ya empezó, porque ya están bombardeando con la promoción El Blu-ray, del ¿no? Blu-ray, ¿no? Ujú. Entonces ya a cada ratito lo ves lo ves en el canal Sony, obviamente, ¿no? Que te están pasando los spots y todo, ¿no? Lo ves en las mismas páginas de o en tu mismo feed de Facebook, ves todas las tiendas así que te dicen, ya está la película de Venom. Sí, sé qué, no, pues es Entonces que es ya- lo único que se pudieron haber agarrado de la venta de la película. Y vamos a ver que va a ser un fíjate va a ser que un en éxito. Estados Unidos, me parece que fue en Walmart, sí salió una versión de la película que viene con una pequeña figurita de acción. Ajá. Que eso está fea, la verdad, la figura está fea. Pero pues es digamos que una versión de colección, ¿no? Ujú. Pues bueno, con esto nos quedamos entonces. El futuro de la franquicia de Spider-Man por parte de Sony es prometedor. Parece ser que va a estar saludable. Y no nos queda más por decir en esta edición de Comics Men, el podcast del multiverso. Se despide por el momento su amigo Paco. Yo fui Tito. Yo soy Peri. Hasta la próxima. Y con esto llegamos al final de la presente emisión de Comicsman, el podcast del multiverso. Les agradecemos infinitamente su fantástica compañía y les recordamos nuestras redes sociales. Nos encuentran en Facebook como Comicsman Podcast y síganos en Twitter en Comicsman Podcast. Pueden escucharnos en nuestro canal de YouTube y en el formato portátil en las plataformas iVoox y iTunes. Si el contenido es de su agrado, por favor compártanlo y recuerden, nos veremos en el siguiente universo.